Bueno, muy bien, amados hermanos. Entonces, vamos con la lección número 2 en su segunda parte, recordándoles que la lección número 1 vimos cómo había la necesidad de una regeneración. Ahí en esa lección, les recuerdo rápidamente, vimos cómo no basta con ser bueno. Dios lo que hace es personas radicalmente nuevas, no agradables. Y tristemente deberíamos ser creyentes nuevas criaturas y agradables, pero desafortunadamente muchas veces somos desagradables por nuestra propia naturaleza humana, que permitimos que nos domine y terminamos dando un triste y melancólico testimonio. Hoy vamos a la segunda parte de la lección número 2, que nos enseña cómo Dios no quiere salvos en el sentido sinceros, sino salvos. No está buscando el Señor que nosotros seamos salvados, sino que seamos salvados, pero no pongamos como una condición de salvación la sinceridad, porque yo ya les expliqué la semana pasada lo que significa el término sincero, de dónde nació este término y esa forma como nosotros debemos asumir una salvación por gracia, exclusivamente por gracia, porque nunca será suficiente nuestra sinceridad. Una persona sincera, pero incrédula o inconversa, no salva, va evidentemente en forma sincera engañada al infierno. Y eso es algo que es demasiado triste, porque si Dios estipula una conversión auténtica, es a través de la gracia o por medio de la gracia, a través de la fe. Recuerden que la gracia es como esa agua que va por un tubo, y la fe sería en este caso ese tubo. Es algo que debemos entender claramente, porque nunca seremos lo suficientemente sinceros para alcanzar salvación. La salvación es una conversión en la cual Dios nos salva de la ira. Y aquí tengo que hacer una anotación, porque el Espíritu Santo de Dios me dio convicción a principios de esta semana de algo que yo había dicho, y pues tengo que ser muy preciso para evitar cualquier tipo de, sí, ¿qué? De confusión, sí, de confusión o malentendido. Cuando el Señor Jesucristo, yo les expliqué a ustedes que Él pagó el precio del pecado en la cruz, pero además también por haber ido al Hades. Pero no es exactamente lo que anoté. A mí, sinceramente, se me pasó el asunto de lo que se compone el Hades, y lo explico ahorita breve y rápidamente. Espero que ustedes me entiendan. Antes de Cristo, el Hades o el Seol en el Antiguo Testamento, en hebreo, Hades en griego, que significa lo mismo, es el lugar de los muertos. Pero antes de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el Hades o Seol se componía de dos partes que hacían unidad en ese Seol. Una era el seno de Abraham, donde estaban todos los salvos
los que habían muerto por la fe en Cristo, el Cristo futuro o el Mesías venidero. Mejor dicho, todas las personas salvas del Antiguo Testamento llegaron al seno de Abraham. Mientras el lugar de tormento era destinado o era el lugar de los condenados. Y había un abismo, porque dice Lucas 16 que hay una cima de separación entre el seno de Abraham, donde estaba Abraham, Lázaro y los demás salvos. Había una separación, una cima con S, no una cima con C, sino una cima con S, que significa abismo, que no permitía interactuar entre unos y otros. Había un abismo de separación, era imposible pasar de un lugar a otro. Así que la precisión que quiero dar esta noche es que el Señor Jesucristo, cuando descendió, fue cautivo. Y pues de todas maneras debió ser un tormento para él el tener que estar cautivo 3 días y 3 noches en el Seol o en el Hades, porque él fue en el seno de Abraham llevando a cabo la voluntad de salvación en las personas que fueron por fe al seno de Abraham. Él estuvo con ellos, no propiamente en lugar de tormento, porque él jamás pecó. El lugar de tormento del Seol o Hades era reservado a los incrédulos, a los pecadores incrédulos, y el Señor Jesucristo, por supuesto, era en el seno de Abraham. Y bueno, el Señor me trajo a mente varios pasajes que corroboran cómo el Señor Jesucristo, al descender al Seol, a llevar cautiva la cautividad, dice la palabra, al recoger a todos los creyentes por fe en Él antes de su muerte, sepultura y resurrección, o sea, toda la gente del Antiguo Testamento, Él llevó cautiva la cautividad. Dice la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo exclamó en la cruz, consumado es, y la palabra consumado es pagado, saldada la deuda. Entonces sería ilógico que él estuviera sufriendo aún en el Seol o en el Hades, porque ya había cancelado completamente la deuda. Y fuera de eso, en la misma cruz, cuando estaba el asesino que fue salvo a última hora, el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pues el paraíso es precisamente uno de los nombres del seno de Abraham, que hace parte de ese Seol del Antiguo Testamento. Después de la muerte, sepultura y resurrección, después que el Señor Jesucristo hace la obra de salvación con su sacrificio en la cruz, desciende 3 días y 3 noches, y él lleva cautiva la cautividad. Él llevó consigo ese paraíso, ese seno de Abraham lo llevó al tercer cielo, y él dejó ese Seol, ahora Hades, en el Nuevo Testamento Hades, lo dejó solamente para aquellos incrédulos que han rechazado la gracia de Dios, que han pecado voluntariamente contra Dios, que han rehusado y blasfemado contra el Espíritu Santo, y ellos están aguardando la ejecución de su juicio. Están en condenación, como el rico en la historia con Lázaro, está en lugar de tormentos, pero no es todavía el lago de fuego. Espero que esta aclaración que hago, hermanos, quede entendida. Si no, ya al final me cuentan si quedó alguna duda acerca de esta misma circunstancia. Muy bien, así que
La semana pasada entonces estábamos viendo cómo somos salvos de la ira de Dios, salvados de esa ira a través de su gracia, salvados por esa misma gracia, y eso fue lo último que vimos de la primera parte de esta lección 2. Hoy continuamos con la segunda parte de esta lección. Lo último que dijimos la semana pasada es que la fe no es una emoción que Dios evalúa según su nivel de intensidad, no depende de qué tan sinceros seamos. Por eso esta lección habla de salvados, no sinceros. Lo que importa es ser salvos, lo que importa es ser salvos, no sinceros. Aunque la sinceridad, lógicamente, Dios nos la da a través de su convicción del Espíritu Santo, pero mucha gente está sinceramente engañada, mucha gente está sinceramente condenada. Religiosos que se sienten sinceramente hijos de Dios y están sinceramente condenados y lo van a experimentar. Por eso, Mateo 7, 21 al 23, personas que yo diría sinceras en el sentido de predicar el evangelio, las profecías, de hacer milagros, de expulsar demonios, etcétera, y están condenados según la palabra de Dios. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo que implica que esa sinceridad con que hicieron las obras en la carne no bastaba, no era suficiente. Ellos tenían que ser salvos por la gracia y misericordia de Dios, colocando la fe en Cristo Jesús, esa fe que por gracia recibían o recibimos nosotros los que somos creyentes. Así que la fe no es una emoción que Dios evalúa según ese nivel de intensidad, ya que la fe obtiene valores únicamente por la persona o el objeto de la confianza en la que la depositamos, y en este caso nuestra confianza es Cristo. Por eso tan importante es, cuando estemos predicando el evangelio, hay que enseñar quién es el Señor Jesucristo. Mucha gente predica que usted tiene que arrepentirse, que usted tiene que confesar sus pecados, que usted tiene que pedirle a Dios salvación y todo eso, pero no está el evangelista. Muchas veces los creyentes faltamos a la necesidad o al deseo o a la obligación de presentarles al Salvador. Porque una persona puede decir, bueno, sí, yo quiero confesar mis pecados, yo quiero arrepentirme, pero ¿y en qué va a depositar su confianza? ¿En quién? Y si no es en Cristo, yo tengo que informar. Yo, a pesar de que a veces tengo que predicar en 5 minutos, a veces me dan 1 hora, no sé, depende de las circunstancias, pero lo que tenemos que establecer en ese evangelismo es la persona del Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Y yo siempre lo menciono, Él es Dios en la carne, Él es Dios, es perfecto, Él es santo, Él jamás pecó. Bueno, todas las características de sus atributos, aunque no los podemos decir todos, pero por lo menos que Él es Dios y que es absolutamente puro e inocente, que jamás pecó. Y por eso tiene toda la autoridad de poder salvar a esa persona a la cual le estamos predicando el evangelio, porque es un Dios perfecto, que pagó el precio de nuestro pecado sin haberlo cometido. Y es importante que la gente comprenda y entienda quién es el objeto de la confianza en la cual él debe depositar esa fe que le está siendo dada por Dios, si es uno de los escogidos hijos del Señor. Así que debemos presentar al Señor Jesucristo en forma clara como Dios. Esto se los digo, hermanos, porque cuando ustedes van a hablar con un testigo de Jehová, con un mormón o con cualquier religioso de otro espíritu que no es la palabra de Dios, esto les va
a ellos a atacar su posición falsa, su falsa doctrina, su herejía, porque si hay algo que ataca Satanás y sus demonios y los falsos profetas y tal, es demeritar la deidad de Cristo. Ellos demeritan, los Jesusolos demeritan a Dios, diciendo que Jesucristo es Padre, Hijo y puede combinar los papeles. Pero si nosotros demeritamos al Padre, demeritamos también al Hijo y al Espíritu Santo. Si demeritamos al Espíritu Santo, demeritamos al Padre y al Hijo. Si demeritamos al Hijo, demeritamos al Padre y al Espíritu. Entonces, nos toca ser muy claros. Y por eso esas personas cuando escuchan que Jesucristo es Dios, no un Dios creado, como dicen los testigos, que es un Dios menor, que por eso Él ora, Padre, dame... ayúdame, cuando él está orando, si puede pasar de mí esta copa, tal. ¿Por qué tal? Bueno, algo que ellos no entienden es que Dios tiene Jesucristo tiene doble naturaleza, la naturaleza humana que adquirió en su concepción física y la naturaleza divina, que Él es Dios desde siempre. Así que cada una de esas intervenciones deben tener su contexto, y entonces ellos no pueden entender por qué Jesucristo rogaba al Padre siendo Dios. Bueno, porque está en el contexto de su naturaleza humana y es una naturaleza dependiente como la nuestra. Así que, y por eso muchas veces cuando Él hacía los milagros, lo hacía en su naturaleza divina. Entonces hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Ya esta segunda parte de esta lección nos muestra cómo somos salvos por la causa del amor de Dios. Y esto hay que entenderlo, hermanos, verdaderamente para valorar en forma genuina ese amor de Dios. Ahí dice sus notas en la lección de esta noche, en la segunda parte, dice: el lenguaje del amor es el lenguaje de la elección de Dios. Dios escoge amar aunque no tiene que hacerlo. Y esto debemos tenerlo en cuenta, hermanos, porque mucha gente piensa o siente o cree que Dios está obligado a salvar al ser humano. Y nada más lejos de la verdad, hermano. Él no tiene ninguna obligación. Él lo hace solamente por su maravillosa gracia, por su amor maravilloso, por su bondad, por su misericordia, por su nobleza, por todo. Y mucho menos tendría que ocupar el lugar nuestro. Eso es algo absurdo. Cuando el ser humano se ensoberbece, peca contra Dios y su corazón se irrita contra Jehová, dice Proverbios. Bueno, es que el ser humano es absolutamente responsable de su pecado y por supuesto es responsable de las consecuencias del pecado. Así que Dios no tiene ninguna obligación de salvar absolutamente a nadie. Cuando nosotros entendamos esto de verdad, hermanos, vamos a dejar esa manía, ese, no sé, el prejuicio humano de estar mirando a los demás y estar mirando sus pecados y no darnos cuenta del nuestro, porque nosotros somos tan iguales a todos, hermanos, y si no caemos en cuenta de esto, pues vamos a estar prejuzgando a los demás, cometiendo autojusticia, como los fariseos. El fariseo cuando estaba con el publicano orando, yo no soy como este, yo sí ofrendo, yo sí ayuno, yo sí cumplo. Y sea más pecado, está en el infierno ese fariseo, mientras el publicano fue justificado por su arrepentimiento. Entonces, hermanos, que entendamos que fuimos salvos por causa del amor de Dios, no por nosotros.
no porque él vio algo bueno allá en el pastor, en los hermanos, no, hermano, nada de eso. Somos únicamente salvos por la causa del amor de Dios. Y ese amor se traduce en la elección soberana. Nada más edificante, nada más maravilloso que entender que Dios nos escogió entre millones y millones de almas perdidas. Nada más valioso, nada más agradecido que haber sido escogidos sin mérito, sin obligación, sin causa que parta de nosotros, únicamente por el amor de Cristo, únicamente por el amor de Dios, únicamente por amor a los escogidos. No hay otra explicación. Tito 3, el pasaje que ustedes tienen ahí, 3 al 5, bueno, voy a leerlo hasta el 6 para detallar algunas cosas en este pasaje. Tito 3, del 4 al 6, les leo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Está bien claro, lo mismo que dice Efesios 2, 8 y 9, no por obras. Él nos salvó por gracia por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pues es exactamente lo que está ratificando aquí Tito 3 del 4 al 6. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando habla aquí de esa bondad de Dios, el Espíritu Santo de Dios a través de Pablo vincula esa salvación a la obra cumplida por Cristo en ese primer advenimiento hace 2000 años. Esa es una obra de gracia, exclusivamente de gracia. Por eso habla de la bondad y el amor de Dios. Lo que está enfatizando eso es la salvación por gracia nuestra. Y dice que en Tito 3:5 que Él nos salvó, que Él nos salvó, porque en este caso el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en este pasaje muestra de lo que nos salvó. Ustedes pueden leer el capítulo 3 de Tito, versículo 5, el versículo 4, perdón, y 5, cómo Él nos salvó de todas y cada una de esas maldades que estábamos nosotros, en las cuales estábamos nosotros esclavizados. Y por eso es solamente por gracia. Los creyentes fuimos salvados de esa condenación, salvados de ese pecado que nos dominaba, salvados de esa justicia. Con justicia estábamos condenados. Y por eso dice, no por obras, sino conforme a su misericordia. La salvación es por gracia de Dios, no por las obras nuestras de creyente. Y ustedes pueden consultar otros pasajes más, como les dije, Efesios 2, 8 y 9, segunda Timoteo 1, 9, también nos habla de esa salvación por gracia, por medio de la fe. Cuando habla del lavamiento ahí en Tito, ese lavamiento está haciendo un cuadro de ese bautismo como señal y sello. ¿Por qué? Por lo que dice 1 Corintios 6:11 y Efesios 5:26. Habla de regeneración y renovación. Y ambas palabras caracterizan lo que se hace o lo que se representa en el bautismo, el lavamiento. Ambas palabras hacen parte de esa regeneración. Y todo esto es obra de el Ordus Salutis, el orden de la salvación, que es 100% exclusivamente obra de Dios.
ninguna intervención del ser humano. No tenemos absolutamente que ganar méritos aquí de nada, ni que es que yo tenía a Dios buscándolo desde chiquito en mi pueblo, allá yo quería ser cura, bueno, yo sí quería ser cura, fui acólito y todo, allá en Pamplona. Dios en su bondad nos permitió trasladarnos de ciudad para no haber caído en las garras del romanismo, pero tuvimos algún deseo tan religioso, pero no buscamos a Dios por nuestra propia iniciativa. Moralmente estamos inhabilitados, como lo vimos también la semana pasada, inhabilitados completamente de buscar a Dios. Así que no es por nada nuestro. Todo esto es basado en la gracia de Dios. Y fíjense que en el orden que lo presenta este pasaje, Tito 3, del 4 al 6, hay una salvación, pero la regeneración precede a la fe, porque ustedes no pueden tener fe si Dios primero no los regenera, no les da vida espiritual, si no los hace nacer de nuevo primero. Yo tuve que nacer primero de nuevo para poder escuchar el Evangelio, creer el Evangelio, vivir el Evangelio, confesar el Evangelio, aceptar el Evangelio y después vivir y predicar y enseñar el Evangelio. Dios primero nos tuvo que regenerar para poder aceptar. Eso es una obra absolutamente de gracia. No podemos ver, ni mucho menos entrar en el reino de Dios, a menos que Él primero cambie nuestros corazones. Y eso lo dice Juan 3:3 y Juan 3:5 cuando está hablando con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Si quieren entrar al reino de Dios, como Nicodemo decía, ay, yo sé que viene de Dios y tal, las señales que hace y tal, no le dijo nada diferente a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Sin el nacimiento espiritual, hermanos, no podemos entender, creer ni vivir el Evangelio. La renovación está estrechamente relacionada con nacer de nuevo. Significa una transformación completa de la vida de una persona cobijada por la gracia del Señor. Y comienza exactamente en esa regeneración. La vida espiritual comienza en la regeneración. Así que cuando vemos ese nuevo nacimiento, está dado por el Espíritu Santo, pero si nos damos cuenta, aquí en este pasaje de Tito 3, del 4 al 6, ustedes pueden notar la participación trinitaria de Dios, la participación trinitaria. Y pasajes como estos están regados por todo el Nuevo Testamento, donde está presente, y en el Antiguo, por supuesto, en toda la Biblia está regada la presencia de las tres personas de la deidad, tres personas de la Trinidad. Fíjense bien que entre los versículos 4 y 6 habla cómo Dios, el Padre, nos salva por esa regeneración y renovación a través de el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que ha sido derramado sobre nosotros a través de ¿quién? De la obra de Cristo, dice el versículo 6. Y por eso les leo completo el pasaje para que nos demos cuenta de esa Trinidad. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento y de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así que es una obra de gracia y es una obra trinitaria. No es una obra unitaria, sino trinitaria. Así que, qué mejor que el lenguaje del amor de Dios para saber que la causa de nuestra salvación es Dios mismo. Es el amor de Dios, no nosotros, no esta humanidad terriblemente depravada y pagana. Romanos 5:8 lo ratifica claramente.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No necesita mucha explicación este pasaje para saber que Dios nos amó sin mérito alguno, estando muertos en delitos y pecados, siendo aborrecibles y aborreciéndole a Él y siendo aborrecibles, siendo sus enemigos, siendo pecadores consuetudinarios, completamente inútiles, seres inmundos, como lo describe Isaías 64. Todo lo mejorcito nuestro, nuestras obras buenas de justicia equivalen a trapos de inmundicia que ya les expliqué. Hermanos, Dios nos escogió, Dios escogió amar a su pueblo desde antes de la fundación del mundo y planeó la manera de expresar este amor a través de la gracia del Evangelio. Es la obra suprema, la obra más categórica de mostrar el amor de Dios. Recuerden que Dios es amor. No el amor es Dios, sino Dios es amor. Y Dios es amor eterno, perfecto e infinito, que se manifiesta y se evidencia en la obra más clara de amor, que fue la encarnación del Señor Jesucristo, pero a la vez nuestro rechazo, nuestro odio, nuestra rabia, nuestra maldad. La obra más genuina, más alta de expresión de amor es el Evangelio, en los cuales nosotros rechazamos, por lo menos en mi caso, por 29 años de mi vida viví rechazando el verdadero Evangelio, que yo era religioso, creía en el Dios católico romano, no en el verdadero Dios de la Biblia. Y sin embargo Dios tuvo compasión, paciencia, misericordia, y eso es lo que debemos hacer con nuestros seres queridos. Dejar que sea Dios Dios el día que Él quiera, como quiera, cuando quiera, con quien quiera. Así que fue Dios el que escogió amar. Nosotros no escogimos nunca nada. Nosotros escogimos crucificarlo, odiarlo. Y sobre todo que nos escogió a través para salvación a través de la gracia del Evangelio, al increíble costo de Él mismo, pagando Él el precio. Así que Dios no nos ama porque le amamos y porque le obedecemos. No, olvídense de eso, que eso no lo hace ningún ser humano. Dios nos ama porque Él quiso hacerlo. Ay, pastor, y entonces los que son obedientes, los que son íntegros como Job, como David, que tenía un corazón conforme al de Dios, como Abraham, etcétera, etcétera. Hermanos, ellos obedecieron, se humillaron por causa de Dios, no por causa de ellos. Entendamos esta verdad. Si no es porque Dios a mí me da fidelidad, yo no estaría levantado todos los días a las 3 de la mañana orando por ustedes y adorando al Señor. Yo no estaría haciendo eso si no fuera por la causa de Cristo en mí, si no fuera por el poder del Espíritu Santo de Dios en mí, si no fuera por la causa del amor de Dios en mí. Y eso lo tienen ustedes que entender. Ay, pastor, yo trato de ser fiel, pero me quedo dormido, pero no me dan ganas, pero es que no lo siento. Yo trato de asistir todos los domingos al culto, pero es que a veces me coge la presa. Mire, si no es por la causa de Cristo, ustedes van a tener excusas, ustedes van a tener todo tipo de tropiezo, vamos a tener todo tipo de tropiezo. Ay, no, yo no voy a la iglesia porque es que allá va fulanito y él es pecador. Bueno, si a la iglesia yo prohibiera la entrada de los pecadores, nadie entraría, ni siquiera yo. Estarían desocupadas las iglesias. Precisamente es por entender este concepto de la gracia que debemos entender, hermanos, que nosotros no somos fieles, somos infieles. Él permanece fiel a pesar de nuestra infidelidad. Deuteronomio 7:7 al 8 dice:
dice la palabra de Dios: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios desde el principio lo dijo y lo sigue ratificando. Dios nos ama porque nos escogió y somos de Él, le pertenecemos a Él. Él dice, es mío, Él es mío y Él nos salva por su gracia. Si ustedes y yo pudiéramos escoger a Dios, el cristianismo se convertiría en una religión de autosalvación. Y eso es lo que hace el legalista, el fariseo, el hipócrita. Tratar de ganar el favor de Dios por sus propias reglas, por su propio mandato, por su propia fidelidad. Partiendo de esta verdad, el legalista está en una herejía, porque cree que puede agradar a Dios. Hermanos, yo hace rato me rendí a la verdad de Cristo. Si no es Cristo el que agrada al Padre, yo no lo agradaría jamás. Por eso tengo que conocer más de Cristo, tengo que adorar más a Cristo, tengo que conformarme más a la imagen y semejanza de Cristo. Bueno, Dios lo hace en nosotros a través de su Espíritu Santo, pero esa es la vía real, que sea Dios actuando en nosotros. Gálatas 2:20, hermanos. Gálatas 2:20 para mí es supremamente claro. No vivo lo que yo vivo en este cuerpo, ya no lo vivo yo. Lo vive Cristo en mí, es por la fe en el Evangelio, por la fe en el Señor, por la fe en la palabra, que es Cristo el que lo hace en mí. Y por eso sí podemos vencer el sueño, la pereza, podemos ser fieles, no nosotros, sino Cristo que es fiel en nosotros. Espero que lo entiendan claramente. Así que Dios nos salva no por quienes somos, sino a pesar de quienes somos, por causa de su amor por nosotros. Así que, hermanos, qué bendición ser salvados es por causa del amor de Dios. Pero además somos salvados en el pueblo de Dios. Cuando Dios nos salva, nos introduce a una relación consigo mismo, con Dios mismo, pero no solo eso, sino que también nos integra a una comunidad. O sea que ganamos un amor fraternal con el Padre y un amor fraternal con los hermanos. Nos hace partícipes de la nueva familia, la familia en Cristo. Dice Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, del redil de los judíos salvos. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y y habrá un rebaño y un pastor. Dios unió al pueblo salvo de los judíos con los gentiles salvos por la gracia y misericordia. Colosenses 1:3 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Prácticamente lo mismo que Juan 10:16. Primera de Pedro 2:9-10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, los gentiles estamos lejos de la ciudadanía de Israel, pero que ahora sois pueblo de Dios, el Israel de Cristo, el Israel de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, etcétera, etcétera. Ustedes y yo somos ciudadanos de un reino, del reino de Cristo, del reino de Dios. Por eso dijo el Señor Jesucristo, ha llegado el reino. Y somos miembros de un sacerdocio santo, como dice aquí Pedro, ciudadanos de una nación santa, ovejas de un rebaño con un solo pastor, nuestro Señor Jesucristo, el verdadero pastor, el buen pastor. Mi obligación, hermanos, no es
corregirlos a ustedes, no es coger el teléfono y decirles, oiga, fulanito, usted está en adulterio, usted está robando, usted está mintiendo, usted está engañando. Esa no es mi labor. Esa convicción la hace el Espíritu Santo de Dios si es que es un verdadero creyente, porque si es una cabrita, un borrego o una oveja incrédula, no puede ser corregido, no puede ser instruido, no puede ser convencido por el Espíritu Santo, porque no lo tiene en el corazón. ¿Y qué tal? Yo haciendo el papel de Dios con toda la grey. ¿Se imaginan ustedes con 60 personas y yo tener que estar lidiando el pecado de cada uno? No, hermano, si tengo con mi propia vida. Como dijo Sugel Michelén, un día le preguntaron, bueno, ¿cuál es la dificultad más grande del ministerio? Dijo, no, las ovejas difíciles. Ah, sí, ¿cuál es la oveja más difícil que usted ha tenido? Sugel Michelén. Eso somos nosotros. La oveja más difícil de pastorear es uno propio, uno mismo. ¿Por qué? Porque vivimos con nosotros mismos, vivimos con nuestras luchas, con nuestro pecado, con nuestra naturaleza humana. Entonces, mi deber como buen pastor de una iglesia sana es mostrar el camino y la versión, la gloria del buen pastor para que ustedes conmigo sigamos al buen pastor. Por eso oímos su voz y le seguimos. Mi labor no es hacer un pastor regañón, un pastor tirano, un pastor juez, autojusticiero, nada de eso, hermanos. Ahora, yo tengo que corregir las deficiencias cuando la iglesia está en pecado y tengo que llamar la atención, pero que yo me entere, porque mucha gente cree que es que yo me sé la vida de todos y las circunstancias secretas de todos, y entonces cuando esa persona está diciendo algo o está haciendo algo o participando en algo del culto, en algo del servicio y tal, ay, mire, el pastor está patrocinándole su pecado. ¿Cómo? Hermano, yo necesito, ahí sí necesito sinceridad, honestidad, convicción del Espíritu Santo para que ustedes digan, pastor, no me siento bien, no puedo. Y varias personas y ovejas amadas lo han hecho y se han apartado por un tiempo porque no están bien con Dios. Así que, hermanos, tenemos que señalar al buen pastor para que todos lo sigamos. Dios nos salva a nosotros en una forma de gracia infinita para hacernos ciudadanos de ese reino, miembros de ese sacerdocio, y nos salva individualmente, pero nos ha dado una comunidad para que, ¿qué es la comunión? Comunicación. Es de ahí sale comunión, comunicación con los demás, porque tenemos una familia en la fe y la naturaleza corporativa de la salvación está dada en la palabra de Dios. Se expresa en que judíos y gentiles formaran un solo cuerpo. Y bueno, leamos el pasaje que está ahí anotado en las lecciones. Efesios 2, 14 al 22, dice la palabra de Dios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, la iglesia, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El verdadero fundamento es Él, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, no solamente somos salvos por causa del amor de Cristo, del amor de Dios, sino también somos salvos en el pueblo de Dios, salvados dentro de un pueblo que Él escogió. Y es ilógico, hermanos, que seamos hijos de Dios, pero no tengamos nada que ver con la iglesia, y que nos retiremos de la iglesia, y que la excusa es el trabajo, es el empleo, es la salud. Mire, hermanos, honestamente, si nos tocara ir a trabajar enfermos, vamos, porque si no perdemos el puesto. Y a eso sí le corremos. Y no importa, me ponga tapaboca o lo que, pero como es Dios, Dios entiende, el pastor entiende, la iglesia entiende. No, hermano, están volteadas las prioridades. Impajaritable Dios, lo demás puede esperar. Dios está en control de todo. Dios nos ha hecho uno y tenemos que actuar como uno, como una unidad. ¿Qué hacen los hermanos, los miembros de una iglesia, los asistentes de una iglesia, edificándose lejos? Ah, no, yo lo escucho, yo más adelante lo escucho. Tal. Eso no es lo mismo, hermano. Y por eso Dios hace énfasis en la iglesia como tal. Pero además, hermanos, somos salvados para la gloria de Dios. Y este pasaje, esta verdad, hermano, es la que debería resaltar en nuestra mente y en nuestro corazón todo el tiempo. Finalmente, el propósito de nuestra salvación no es nuestra salvación, no es para que seamos felices y comamos perdices con Él en el cielo. No es para ir a las bodas del Cordero y llenarnos de sus bendiciones y su gracia y ser escogidos, hijos de Dios. Hermanos, olvídense de eso. Olvídense de eso, que no es para nuestra gloria. La salvación nuestra es para la gloria de Dios. No es por el propósito de nuestra salvación, no es nuestra salvación. El propósito es la gloria de Dios, es reflejar en nosotros su gloria. Isaías 48:11 dice: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. En el Antiguo Testamento, Dios, ¿saben por qué le soportó tanto a Israel? Yo a veces me preguntaba, uy, Señor, pero mire, pasan de una, y ahora, si Dios quiere, muy pronto con el libro que vamos a predicar en la iglesia, que les adelanto, hermanos, es el libro de Jueces. Cuando veía uno, o lee uno Jueces, y entonces se levanta un juez, y entonces lo salva, y entonces el pueblo después desagradecido se olvida, y después peca, y entonces otra vez levanta a Dios, caen ¿qué? En cautividad, caen en cautividad, y después viene otro juez, y uno se pregunta, Señor, qué paciencia tan grande. El mismo Israel en el desierto, eso venía una disciplina y Dios los salvaba milagrosamente, y volvían y pecaban y volvían y exigían. ¿Saben, hermanos, por qué Dios mostró toda esa paciencia y los salvó tantas veces? Por amor a su nombre. Como dijo Moisés, es que ¿qué van a decir si los matas? Que no fuiste capaz de ir con este pueblo. Hermanos, ustedes y yo no hemos sido castigados lo suficientemente y corregidos lo suficientemente, no porque Dios se haya olvidado y que no me pilló este pecadito, no, hermano. La paciencia que Dios ha tenido con usted y conmigo es tremenda, con la iglesia en general, en la iglesia mundial. Es por amor a su nombre. Por eso, hermanos, yo les digo, prediquen a Cristo, prediquen el evangelio, no sean de la secreta, porque entre ustedes más comprometan el nombre de Dios, la predicación del evangelio y la manifestación de ser creyentes, más compromiso vamos a tener, y Dios va a tener mayor misericordia de nosotros,
porque Él lo va a hacer por amor a su nombre, no por nosotros, olvídense de eso. Dice Ezequiel 36:22, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Si no entendemos esto, hermano, vamos a creer que es que Dios no, me salió bien la jugada, a pesar de que tuve que decir mentiritas para que me dieran el papelito ese, para que me salvaran del impuesto, para que, hermano, ay, 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 eso no es porque Dios te hace el de la oreja mocha o el de la vista gorda, no es por eso, hermano. Muchas veces la gracia de Dios se ha manifestado es por amor a su nombre y yo tengo que ser consciente que merecía estrellarme porque yo me pasé la luz en rojo. Un ejemplo, no estoy diciendo que lo haga, pero merecía esto. O merecía estar en la cárcel porque yo estuve a punto de matar a alguien, no sé, en la carretera una vez que me dormí. O yo merecía, hermanos, es por pura gracia de Dios que no hemos recibido lo que merecemos realmente. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esta es la esperanza más grande que podemos tener como iglesia, hermanos. Un día todos perfectos siendo exhibidos por Dios mismo para mostrar toda su gracia y su misericordia y su gloria. La iglesia es totalmente diferente a lo que el mundo ha visto. Su unidad no está basada en una etnia, en una cultura, en una clase social, sino en la persona de Jesucristo, que es la revelación de la sabiduría plena de Dios. Colosenses 2:2 y 3 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, si hay algún consuelo en ser creyentes es que estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Ese es el principal consuelo, pero implica que yo estoy en Cristo con todos los demás hijos de Dios. No es una salvación unitaria y yo me defiendo como una rueda suelta, no, Señor. Por eso la importancia de la membresía de la iglesia que ya vimos y que estamos manifestando a los hermanos para la firma de la membresía, del pacto, etcétera, etcétera. Si malinterpretamos el propósito de nuestra salvación, vamos a creer que Jesús nos salvó para hacernos felices y comer perdices, como les dije, para ser completos y prósperos, para ser destacados y famosos en este mundo. Y entonces, ¿qué pasa cuando nos torcemos de la realidad? Pues seremos tentados a abandonar a Jesús cuando las cosas no llenen nuestro estándar o no satisfagan nuestro deseo. La iglesia local se convertiría entonces en la plataforma de nuestro potencial, en la arena de nuestros dones, en la audiencia para nuestra vanidad. Sería, mejor dicho, lo que hoy vemos en esas falsas iglesias, una exhibición de megalomanía, de autoadoración espantosa y terrible, de iglesias con nombres personales, la iglesia del pastor X, la iglesia del pastor Y, no, hermanos, Ibera Bucaramanga es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de un pastor, no es la iglesia de una religión, no es la iglesia de una confraternidad, no, es la iglesia de Jesucristo, es la iglesia de Dios. Por eso la lección cierra con: la iglesia es la comunidad donde la gloria de Dios es desplegada, es manifestada, y eso no lo debemos pasar por alto. Muy bien, amados hermanos, hasta aquí